quiero hablarle acerca de que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en los últimos tiempos? Levante su mano alta. Ok, solo la mitad de la iglesia sabe. Bueno, para la otra mitad que no sabe, estos son los últimos tiempos. La palabra de Dios enseña que hay muchas señales que comenzarán a ocurrir en la tierra, y si usted lee, se puede dar cuenta que esas señales están ocurriendo o se han cumplido más allá del 90% de esas señales. Entonces, dile al de al lado: estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos días, es decir, el mundo como lo conocemos se va a acabar. Esa es la realidad, porque la palabra así lo dice. Y aún cosas que se escribieron hace más de 4,000, 5,000, 6,000 años, que no tendríamos relación con esas personas que lo escribieron, hoy está sucediendo. Entonces, estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, pero hay algo en lo que yo me detuve, porque hemos leído muchas veces versículos de los últimos tiempos, pero hay algo en lo que el Espíritu Santo me detenía, y es en la parte de que los últimos tiempos serán peligrosos. Diga, peligrosos. Y la gente dice: sí, pastora, la persecución del gobierno, la persecución de los ateos. No, hombre, eso no será lo peligroso, porque la Biblia dice ¿qué será lo peligroso? Así es que ahí donde usted está, quiero pedirle que vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:1 primero vaya conmigo, 2 de Timoteo 3:1. Si lo tienen ahí, léalo conmigo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, si le digo que es peligroso, no es porque yo le digo que es peligroso y lo quiero asustar, sino porque la Biblia dice que los postreros días, es decir, los últimos días, serán peligrosos. Tendrán su parte gloriosa para nosotros, porque podremos ver la gloria de Dios como nunca antes se ha visto en la tierra, y la cosecha de almas como nunca antes se había visto. Pero tiene su parte peligrosa. ¿Y en qué está el peligro? ¿O cuál es la razón de ese peligro? Mateo 24, si usted lo lee en su casa, todo ese capítulo, Jesús cada vez que hablaba de los últimos tiempos decía esto: será peligroso, y en los últimos tiempos será peligroso. Y Mateo 24, solo Mateo 24, 4 veces Jesús dice: y será peligroso. Y ahí usted lo puede buscar en su casa para que vea que no le estoy mintiendo. Pero la razón por la cual es peligroso, si me pueden acompañar a Mateo 24, pero vamos al versículo 4, cuando empieza Mateo 24, al versículo 4. Los discípulos le preguntaron acerca de su venida. Los discípulos le preguntaron con mucha inquietud acerca de los últimos tiempos, porque si tú hoy te sentaras con Jesús, seguramente le preguntarías algunas de esas cosas, o al menos yo soy muy preguntona. Seguro aquí también. Si usted preguntó, levante la mano, solo para saber que somos iguales. Ok, chóquenlas. Soy muy preguntona y le preguntaría: ¿pero por qué dices que peligrosos? ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero qué va a haber? Y Jesús, lo primerito, o sea, empieza diciendo esto. Antes de decir cualquier otra cosa, antes de hablar de las almas, o de la transferencia de riqueza, o de cómo va a ser la gente, o de los terremotos, Él dice esto. Empieza así: mirad que nadie los engañe. Es decir, los últimos tiempos son peligrosos por esta palabra, la palabra engaño. No como le dije, no la persecución del gobierno, no la persecución de los ateos, no la persecución de alguien más o que alguien te juzgue. No, serán peligrosos por la palabra engaño. ¿Por qué? Porque cuando una persona está engañada, esa persona está convencida de que lo que está haciendo está bien. Piensa en alguien que usted dice: no, este está embrujadísimo por la novia. Si usted no es usted. Piense en alguien que vive engañado en cuanto a algún tema, no sé, cultural, histórico, de política, de lo que sea, monetario. Cuando una persona está engañada, realmente está convencida de que lo que está haciendo está bien. Piense en una infidelidad, tal vez en un matrimonio, y las personas están convencidas o justifican lo que hacen creyendo que están bien. Santiago 1:22, anótelo ahí también, dice esto: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y otra vez está esta palabra: engañándonos a nosotros mismos. Diga conmigo: engañándonos a nosotros mismos.
Yo le decía al Señor, ok, tú me dices que lo peligroso es el engaño, está bien. ¿Cómo es que viene el engaño? Porque Cristo es la verdad, porque conocemos a Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es la verdad, que la palabra es la verdad. ¿Cómo es que el engaño podría venir a mi vida? ¿Cómo es que el engaño podría tocar a la puerta y yo podría hacer las cosas incorrectas y estar convencida que estoy haciendo lo correcto? Ok, el mismo versículo dice cómo hacerlo. Pongan mucha atención. Cuando oímos la palabra, pero no la ponemos en práctica, se abre una puerta gigante a ser engañados. Cada vez que tú vienes acá y escuchas el mensaje y dices, wow, el mensaje, amén, pastor, amén, pastora, eso era para mí, oh, qué hermosa palabra. Pero sales y tu vida sigue siendo la misma, solamente oidor, pero no un hacedor. Eres sumamente susceptible. O sea, es decir, abriste la puerta al engaño. Y ahorita le voy a decir qué clase de engaño, porque no estoy hablando del engaño de convertirte en anticristo o negar a Jesús. No, un engaño todavía más tonto, por así decirlo. Entonces, cada vez, anote ese versículo, porque cada vez que solamente somos oidores y no hacedores de la palabra, se abre una puerta. Es decir, cada vez que oímos la palabra pero no la obedecemos, el engaño entró a nuestro corazón y a nuestra mente. Segunda de Tesalonicenses 2:10. ¿Por qué? Ok, ya vi cómo entra el engaño, pero ¿por qué habrá tanto engaño en los últimos tiempos? Aquí está. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué cada vez hay gente más engañada? ¿Por qué cada vez hay más gente convencida de que lo que está haciendo está bien? Porque no aman la verdad. Porque oigo la palabra pero no valoro, realmente no la atesoro. No salgo diciendo realmente abrazo esto que dijeron, amo esta palabra, creo que era para mí, tengo que caminarla. Oye, no puedo seguir viviendo de la misma manera. No puede entrar por este oído y salir por el otro y mi vida seguir siendo un desastre. No puede la vida ser así, porque estamos cayendo en la trampa del enemigo. Segunda de Timoteo 3:1-4. Últimos tiempos, está hablando este versículo, últimos tiempos. El pastor le encanta predicar este versículo y puede decir 15 prédicas, o yo le he oído no sé cuántas, infinitas de este versículo. También debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán otra vez, diga conmigo, tiempos peligrosos. Léalo conmigo, tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y nos podemos quedar ahí, O sea, ya no es necesario leer lo demás. El tiempo se vuelve peligroso hoy porque la gente es egoísta, porque la gente no tiene miedo de matar, de secuestrar. Un esposo no tiene miedo de mentir a la cara, porque es más el amor que tiene por él mismo, porque es más el amor que tenemos por nosotros mismos que el amor que tenemos por Dios. Y por eso el tiempo se vuelve peligroso, porque hay hombres y mujeres que se aman a sí mismas. Sigo en la introducción y le prometo que ahorita va a entender lo que le quiero decir. Segunda de Corintios 11:13, anótelo también. Es súper importante que anote esta predica, porque le puedes enseñar a tus hijos también a no ser engañados por el enemigo, porque si en un mes Satanás quiere venir a engañarte, tú vas a saber cómo librarte de ese engaño y de esa mentira. Segunda de Corintios 11:13. Y aquí es donde se menciona cómo es que desde el principio de los tiempos existió esta palabra engaño. Existió esta estrategia de Satanás llamada engaño. Y le digo algo, le voy a contar algo, por si no lo sabía. ¿Cómo le explicaré? Antes de que Adán y Eva existieran en el huerto, Satanás estaba en el cielo con Dios. Y la Biblia dice que Satanás era un ángel de luz, un ángel hermoso y un ángel que llevaba la adoración del cielo. Es decir, él era el encargado de la adoración en el cielo. Cuando usted lee en la palabra cómo era él, dice que todo su cuerpo eran instrumentos musicales y que cuando él comenzaba a adorar a Dios, usted lo puede buscar para que vea que yo no le miento. Cuando él comenzaba a adorar a Dios,
piedras preciosas se iluminaban. Así de hermoso era, y su asignación era adorar a Dios. Por eso es que nos detesta cuando adoramos a Dios. Por eso es que detesta la adoración. Pero ahí no me voy a meter. Usted adore y sepa que eso es lo que a él le encantaría estar haciendo y no puede hacer, porque ama la adoración. Pero ahí no me voy a meter. Me voy a meter en la parte de que antes de existir el huerto y antes de existir Adán y Eva, Satanás estaba en el cielo y era uno de los ángeles creados por Dios. Algo sucedió en él, porque ¿cómo pasó de estar en el cielo y adorando a estar en el infierno? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿O no sabía eso? Le cuento. Satanás quiso ser como Dios y engañó a 1/3 de todos los ángeles que estaban en el cielo y se los llevó con él. Es decir, desde antes que existiera el huerto, desde antes que existiera Adán y Eva, desde antes que existiéramos tú y yo, él ya estaba engañando. Ahora, mi pregunta es, si pudo engañar a millones de ángeles, porque no eran 10, no eran 20, se llevó a millones de ángeles. Si pudo engañar a millones de ángeles, ¿qué te hace pensar que no te puede engañar a ti? Que no me puede engañar a mí, o que no nos ha engañado, y que a lo mejor hoy estamos viviendo en un engaño que él puso sobre nuestra mente. Y le quiero decir uno de los engaños más fuertes, y lo voy a ir como desglosando. Cuando no podemos ver a Dios como Dios es, y esa imagen de Dios que tenemos está distorsionada. Es decir, cantas que eres bueno, pero algo dentro de ti no te deja creer que Dios es bueno. ¿Le ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? Estás viviendo en un engaño, y le voy a decir cómo es que lo hace, o cómo es que sucede, para que nunca más suceda. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, es decir, Satanás no solamente engañó a los ángeles en el cielo, sino que cuando cayó dijo: voy a seguir haciendo lo mismo porque me funcionó. ¿Y qué cree? Le funcionó. ¿Y qué cree? Que al día de hoy le sigue funcionando. Por eso sigue haciendo lo mismo. Pero cuando le digo que lo puedo desenmascarar, es porque no tiene otra estrategia. Entonces, una vez que alguien entiende esto, sabes cómo se maneja. Entonces, 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó. No dice otra palabra. No dice obligó, insinuó, engañó. Diga conmigo, engañó. Engañó a Eva. Nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cada vez que estamos siendo engañados, escuche esto con atención y que entre hasta lo más profundo de su espíritu. Cada vez que estamos siendo engañados o que Satanás nos engaña, lo hace con un propósito: que dejemos de ver que Dios es fiel, que quitemos nuestra mirada de Dios, que dejemos de ver que Dios es bueno, que dejemos de ver que Dios está cerca. ¿Y qué viene cuando viene el engaño? Quieres ir a orar, pero Él te dice: no puedes, eres pecador, eres culpable, Él no te va a escuchar, y te está engañando. Te está diciendo: la misericordia de Dios se acabó contigo, cuando la palabra dice que su misericordia no tiene fin. Pero le creemos. Entonces, número 1, anote esto: cada vez que estamos siendo engañados, dejamos de creer que Dios es bueno, dejamos de creer que Dios es fiel, dejamos de tener nuestra mirada puesta en Dios y comenzamos a ver otras cosas. Lo que vemos se distorsiona, o sea, los sentidos se distorsiona, la imagen que tenemos de Dios se distorsiona, lo que oímos se distorsiona. Y aquí viene para la gente que dice: es que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿No será más bien que tu oído se engañó y se distorsionó, y como que creíste que oíste a Dios, pero en realidad no es Dios? Los sentidos se distorsionan. Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que vemos en alguien más está distorsionado. Ahora, fíjese esto, porque alguien puede estar sentado aquí y decir: eso no me va a pasar a mí. Eso le pasó a Eva por tonta. Eso no me va a pasar a mí. ¿Cómo los ángeles pudieron despreciar a Dios e irse con Él y estando en la presencia de Dios? Por eso mismo, mire, ambas situaciones, tanto la de los ángeles como la de Eva en el huerto, sucedieron en una atmósfera de la presencia de Dios. Los ángeles estando enfrente de Dios
Satanás pudo venir y engañarlos. Eva, estando en el huerto, no era manejada por su carne, era manejada por su espíritu. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? No era una atmósfera con el dominio de Satanás, era una atmósfera con el dominio de Dios. Y aún así la serpiente sigilosamente pudo meterse, planear una estrategia, y lo único que hizo fue engañarla. Entonces, nadie aquí está exento de ser engañados. Es decir, si le digo algo, todos los días somos engañados. Todos los días está esa voz queriéndonos engañar y desviar nuestros sentidos espirituales. Romanos 8:13. Le voy a dar como 300,000 versículos. Eva vivía en un ambiente perfecto, un ambiente libre del dominio y la influencia demoníaca. Y esa estrategia le sigue funcionando a Satanás hoy en día. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Hay dos tipos de personas dentro de la iglesia, y ahí fíjese usted en cuál de estas cae. O se pueden clasificar de esta manera cuando hablamos del engaño. Hay dos tipos de personas en la iglesia. Número uno, no se ofenda, Número uno, las personas que conscientemente saben lo que están haciendo y no les importa. O sea, es decir, estoy pecando, sé que es pecado, sé que mi camino me está conduciendo a la muerte, a la pobreza, a la enfermedad, a la maldición, pero no me importa. Voy directo para allá con los ojos bien abiertos y a esas voy. No me importa. Pero hay otro tipo de personas, que ahí entramos la mayoría, que realmente quieres hacer la voluntad de Dios, que realmente quieres ser una mejor persona, que realmente quieres hacer morir las obras de la carne, porque sabes que eso va a traer vida a tu vida. Pero por más que intentas, o por más que vas para allá, hay veces que terminas cayendo en ese pecado, o hay veces que no terminas de salir de ese ciclo. ¿Y por qué es que sucede esto? Por ignorantes a la palabra de Dios. Pero ojo, que aquí se pone bueno. Pastora, ¿por qué hay gente que recita los versículos de memoria, pero no viven lo que dicen? No, yo he visto unos, pastora, que hasta de atrás para adelante. Usted no ha visto unos que no. Y la Biblia dice que... Y yo me quedo viendo y digo, ¿y por qué no vives lo que me estás diciendo? Te lo sabes muy bien, de adelante para atrás, de atrás para adelante, pero ¿por qué no vives lo que estás diciendo? ¿Él es ignorante o no es ignorante? Cuando hablamos de ignorancia no es solo conocer el versículo, sino que, a ver cómo se lo explico. Hay una diferencia entre el conocimiento revelado y el solo conocimiento recibido. Le cuento otra vez la historia de Eva y le digo qué le pasó a Eva. Esto para mí fue una bomba, Así que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, pero no los puso en el huerto al mismo tiempo. Es decir, no los formó al mismo tiempo. Si no lo sabía, se lo digo. Los creó, pero no los puso al mismo tiempo. Puso primero al hombre y después es cuando dice que de una costilla sacó a la mujer y la formó. Pero si usted lee la Biblia, cuando Dios le dice a Adán que no puede comer de ese árbol y de ese fruto, ¿estaban los dos? No, estaba solo Adán. Mucha gente ya sabe por dónde voy. No se me pierda. Estaba solo Adán y le dijo a Adán: de ese árbol no puedes comer. Y Adán entendió el corazón de Dios hacia eso. Dijo: wow, me diste todos estos árboles, me diste autoridad sobre todos estos animales. Wow, gracias, sí, un árbol, da igual. Pero ¿qué sucedió con Eva? Eva oyó la información después y no la oyó de Dios, la oyó de Adán. Es decir, ellos estaban en el jardín, disfrutando del jardín, y Adán le dijo: por cierto, Dios me dijo que de ese árbol no podemos comer. Entonces ella solamente recibió la información, pero no recibió la revelación. Es decir,
Cuando la palabra es revelada en nuestras vidas, cuando una instrucción de Dios, un mandamiento de Dios, algo que Dios te habló, una prédica, un libro, un versículo, yo hablando en este lugar, pero que sabes que Dios te lo reveló, es como que sientes el soplo del Espíritu sobre tu vida y como que dices, es que Dios me lo está hablando a mí. Eso es revelación. Es como que, no, ya me cayó el 20. Es como que sí, como que Dios sopla sobre tu corazón, escribe, tatúa esa palabra en tu corazón. Pero cuando el conocimiento nada más es recibido, es la gente que viene, se sienta, oye, pero dice, eso no es para mí. No, ese es para el de al lado. Ese es Eva. Oigo lo que Dios dijo de alguien más, pero eso no es para mí. Estoy oyendo lo que Dios dijo. Wow, qué linda la predicación, qué lindo lo que Dios le dijo. ¿Se lo dijo a usted? A mí no. Esas son las Evas, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que más nos protege de ser engañados? Y toda mi prédica se resume en esto: el conocimiento revelado. Es decir, que sea Dios mismo el que haya hablado a tu corazón y el que te lo haya dicho. ¿Por qué, pastora? Porque cuando tú lo oyes directamente de Dios, conoces el corazón con el que Dios te está diciendo lo que te está diciendo. Hijo, no hagas esto. Si tiene hijos, piense cuando le ha dicho a sus hijos: hijo, no sigas por ahí. Hijo, no hagas esto, te lo digo porque te amo. Tú conoces el corazón con el cual se lo estás diciendo. Muchas veces cuando Dios nos habla y nos dice algo como conocimiento revelado, es como que realmente sientes que sopla tu corazón y entonces viene el cambio, porque dices, Él me está diciendo que yo deje de hacer esto, pero no me lo está diciendo porque, ay, qué tirano, ay, es que Dios solo quiere robots, es que Dios es tan tirano, es que es tan difícil obedecer a Dios. Y ahí va la gente rezongando y renegando, que es tan difícil obedecer a Dios. Y hay esa manera de obedecerlo, o hay otra manera de saber, lo obedezco porque obedecerlo a Él me está conduciendo a vivir la mejor vida que podría haber vivido mientras yo esté en la tierra. Lo obedezco porque sé que lo que me lo dice porque me ama. Lo obedezco porque me dio la capacidad entre elegir vida o muerte, y hoy decido escoger vida. Pero no porque alguien más te dijo que obedecieras. Eva, los días que alcanzó a obedecer, obedeció porque dijo, bueno, pues así nos toca. Así me dijo Adán que así era y pues así nos toca. El conocimiento revelado de los caminos de Dios y de sus leyes espirituales te guardarán siempre de los engaños del enemigo. Ahora, Génesis 2, 16, 17, porque aquí está toda la historia del árbol y del huerto y de todo lo que sucedió ahí. Si pueden ir conmigo, Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí es Dios hablándole solo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ponga mucha atención en esto, porque esto también le va a volar los sesos. Dios solo le dijo una instrucción a Adán: que no comiera de él. No le dijo, no lo toques, no lo veas. Solo le dijo, pasa, o sea, puedes pasar por ahí, tocarlo, lo que sea, solo no comas de ese fruto. Ponga mucha atención en esto, mucha atención. Génesis 3, del 1 al 3, es decir, un capítulo después, cuando ya está la mujer. Mire lo que hizo Satanás. Y ahí es donde empezamos a desenmascarar y ver cómo es que funciona el engaño. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, léalo conmigo: del fruto de los árboles del huerto, el que sigue, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Se da cuenta cómo Eva no lo escuchó de Dios? Porque tan no lo escuchó de Dios que le agregó. Yo le enseñé el versículo. Dios no dijo que lo tocaran.
Y aquí ella dijo, no, dijo que no comeremos de él ni le tocáramos. No son como esos cristianitos que le agregan y le quitan al versículo para manejarlo a su antojo. Es que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. No, no, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ahí está la gente con una mentalidad hacia el dinero como de, ay, no, es que el dinero es malo. Es que mira, el dinero. No, no, no. Dios no dijo que el dinero, porque entonces Jesús hubiera estado en problemas. Jesús tenía dinero. Jesús tenía una bolsa de dinero. Jesús tenía aún un tesorero, un contador, un administrador que le manejaba su dinero, por si usted no lo sabía. O nosotros tendríamos problema al tener dinero si el dinero fuera la raíz de todos los males. La Biblia dice el amor al dinero. Y entonces ahí estamos como Eva. Y otra de las razones que vemos en cómo Eva le contesta a la serpiente, porque yo traté como de traer esto como a un lenguaje contemporáneo, y es como que le contesta como, claro que podemos comer, solo de ese no. Porque usted nunca se ha preguntado por qué la serpiente fue directo con Eva y no fue con Adán. Porque Adán tenía el conocimiento revelado. La gente que es susceptible a ser engañada por el enemigo es la gente que no tiene conocimiento revelado. Diga, revelado. Entonces, lo primero que la serpiente hace, déjenme este versículo, Génesis 3, del 1 al 3. Lo primero, y en la estrategia de Satanás cuando engaña, y aquí ya apunte estos puntos si no los ha apuntado. Lo primero que Satanás hace es cuestionar el mandamiento de Dios. Ah, con que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto. Fíjese lo que hizo Satanás, porque no está entendiendo. Dios, cuando se presentó a Adán y cuando le reveló su corazón, se lo reveló en bondad. Él le dijo, todo esto es tuyo. Su esencia era de amar y de dar y de generosidad. El engaño de Satanás comienza cuando cuestiona el mandamiento de Dios, pero lo voltea. Es decir, Dios es envidioso, Dios es injusto, porque le dice, con que Dios te dijo que no comas de todos los árboles del huerto. Es decir, lo cuestiono yo para que lo cuestiones tú. Y Eva dijo, wow, apuesto a que mientras ella le contestaba, Eva estaba diciendo, sí es cierto, pero ¿por qué nos negó ese árbol? Y si usted lo aterriza a su vida, vemos que el milagro pasa en otro. Y está esa voz de Satanás que te dice, pero ¿por qué le pasa a él y tú que eres tan bueno y que te portas tan bien y que no faltas los domingos? ¿Por qué no pasa en tu vida? Es que Dios es tan injusto. Esa es la voz de la serpiente. Esa que te dice que ese milagro no va a pasar y que, como le dije al principio, distorsiona la imagen que tenemos de Dios. ¿Qué imagen tenía Adán de Dios? Es que Él es bueno. Mira cuánto huerto me dio. Mira cuántos árboles me dio. Y yo creo que Eva lo pensó la primera vez que Adán se lo dijo, hasta que llegó esa maldita voz y le dijo, con que no puedes comer de todos. No sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. No sé si está entendiendo, porque muchas veces empezamos como a quitarle esas palabras, esos versículos, o agregarle esas palabras con tal de justificar por qué ese milagro no ha pasado en nuestras vidas, por qué eso no ha sucedido en nuestras vidas. Primera de Corintios 15:56. En el primer servicio hablé de lo que es el pecado, y no como usted lo conoce. Cuando esté en YouTube, véalo, porque es muy poderoso lo que dice ahí. Pero mire lo que dice aquí, Primera de Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte
es el pecado y el poder del pecado es la ley. Difícil de entender, ¿no? Cuando tú ves la obediencia a Dios como ley, como algo que alguien más dijo que hay que obedecer, como algo que alguien más escribió que hay que obedecer, es que así es y así tiene que ser y pues ni modo, tú solito le estás dando poder al pecado. Si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, levante la mano. ¿Por qué Dios, que le dio los 10 mandamientos a Moisés, por qué Dios, que dio una ley, diría que esa ley es la que le da poder al pecado? Porque ese poder al pecado viene cuando vemos solamente esa ley como ley, pero no es un conocimiento revelado a nuestra vida. Y estamos empoderando el pecado cuando decimos: es tan difícil, es que no puedo obedecer, no puedo servir, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de luchar con esto, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar de ser infiel, no puedo dejar las drogas. Porque le estás dando tanto poder a ese pecado a través de llamar eso una ley, a través de decir que es una ley, no a través de verlo como que Dios es tan bueno, Dios es tan generoso, que Dios lo puso tan sencillo como que la paga de todo este pecado va a terminar siendo muerte para mi vida. Dios no quiere eso para mí. No es ley, es revelación. ¿Alguien está aquí? Génesis 2, 16 y 17. Este versículo que ya le había enseñado es cuando Dios le habla a Adán y le dice que puede comer de todo árbol del huerto, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no coma, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. ¿Cuántos saben que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Me puede levantar su mano fuerte? Alto, fuerte, con fuerza. Nosotros somos diferentes a los ángeles, porque a nosotros Dios nos hizo con la capacidad de ser a su imagen y a su semejanza. Dios nos dio voluntad propia. Dios nos dio la capacidad de elegir. Dios nos hizo partícipes de su creación y quiso compartir con nosotros, pero no quiso un robot que cuando le dijera adórame le adorara. ¿O alguna vez usted ha sentido como que de repente estás así y alguien te levanta las manos para que adores? No. De repente voy manejando y alguien me obliga a adorar. No. Es algo que nace de nosotros. Es algo que tenemos la capacidad todos los días de elegir si comer hamburguesa o gorditas de chicharrón prensado. Dios nos dio la capacidad de elegir. Qué lindo. Imagínese que usted tiene un hijo y su hijo no tiene la capacidad de tomar decisiones. Eso sí sería tiranía. Dios nos dio la capacidad de elegir, pero algo hizo Dios. Ojo, algo hizo Dios al principio de la creación para decir: estás hecho a mi imagen y semejanza, pero yo tengo que estar por encima, porque no somos iguales. Es decir, el versículo refleja su bondad, pero la orden de un solo árbol, la restricción, refleja su autoridad. Solo tuvo que poner una restricción por protección. Escucha esto: la restricción que Dios puso, la puso por protección. Sigue siendo por amor. La restricción que puso no la puso por tiranía. La restricción que puso no la puso por que vean que soy Dios, por demostrar, por ego. La restricción la puso por protección. Cada vez que quieres hacer algo y Dios te dice: hijo, no es por ahí, es que no es que Él es tan malo, es que Él te está protegiendo. Cuando un niñito empieza a gatear y ahí se va a todas las esquinitas de las paredes, o se para y ahí estás tú atrás de no, por ahí no. Cuando Dios dice por ahí no, la restricción es protección. Se lo voy a repetir: la restricción es protección. Cuando Dios dice por ahí no, es protección. Entonces el versículo mismo enseña que la esencia de Dios es amar, la esencia de Dios es dar, la esencia de Dios es darnos voluntad propia. Pero entonces, ¿qué pasó? Génesis 3:1, ya le dije, la serpiente vino y le cuestionó a Eva:
Y le dijo, con que no puedes comer de todo. Y la volvió contra su autoridad. Esa es la estrategia número 1. Anótelo. Cada vez que Satanás quiere engañar, número 1, cuestiona los mandamientos. Pone un cuestionamiento en nuestra mente acerca del mandamiento. ¿Pero por qué Dios puso lo de fornicar? Pero pues la Biblia se escribió hace mucho tiempo. No era esta generación. Como que Dios no entiende bien cómo iba a ser la cosa hoy. Cada vez que hay un cuestionamiento al mandamiento dado por Dios, está siendo engañado. Es el primer paso, que estamos siendo engañados. Salmo 97:2 dice: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es decir, Dios está sentado en justicia. Para que Dios esté sentado en un trono, tiene que ser justo. El fundamento de ese trono es la justicia. Cada vez que cuestionamos el mandamiento, lo que Dios nos pidió, estás diciendo: Dios es injusto. ¿Y sabe qué está diciendo? Cada vez que decimos: es que Dios es injusto, ¿por qué lo bendijo a él y no me bendijo a mí? Y si estás diciendo que es injusto, le quitaste el trono. Se lo voy a repetir. Y si dices y piensas que es injusto, le quitaste el trono sobre su vida. Porque la Biblia dice que el juicio es el cimiento de su trono. Cada vez que dices: ¿por qué lo bendijo a él y no me bendijo a mí? Porque eso está pasando con él, pero no está pasando conmigo. Porque Dios es tan bueno con todas las personas que cantan y gritan, pero conmigo no. Estás diciendo que es injusto y lo estás quitando del trono. Eso es lo que hace el engaño. Cada vez que usted hace eso, ya fuiste engañado. Anótelo. Cada vez que cuestionaste la justicia de Dios, estás siendo engañado. ¿Pero por qué Dios no me hace justicia? ¿Pero por qué es que no está pasando esto? ¿Pero por qué es que cada vez que cuestionamos la justicia de Dios, ya fuimos engañados? Número 2, ¿qué hace la serpiente? Génesis 3, 4 y 5, más abajito del que íbamos. Primero cuestiona, diga cuestiona. Número 2, si se está durmiendo, pellízquese. Y si su esposo se está durmiendo, pellízquelo todavía más fuerte, para que el diablo no lo vuelva a engañar. Número 2. Número 1, cuestiona. Pero número 2, contradice descaradamente la palabra de Dios. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no te vas a morir. No hagas caso. Te dijo que te vas a morir, pero no te vas a morir. Sino Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estúpida serpiente, si Eva ya era como Dios. ¿Pero qué hizo? Contradijo a Dios. ¿Y qué es esa vocecita hoy? Cuando estás a punto de caer y viene esa voz que te dice: no pasa nada. Claro que no pasa nada. Eso del mundo espiritual, claro que no es real. Que 7 demonios te van a regresar más fuertes si no cuidas tu liberación. Claro que no. ¿Cuántos han escuchado ese no pasa nada? Esa vocecita, estás a punto de decirle que no a esa invitación, a ese pecado, a esa situación. Estás a punto de decir que no. Y viene esa vocecita que es el empujoncito a que termines diciendo que sí y haciendo lo que él quiere que hagas. ¿Y cuál es esa vocecita? No pasa nada. Pastora, ¿me estás diciendo que cada vez que escuche no pasa nada es Satanás hablándome? Sí. Pastora, ¿y que me puede hablar a través de alguien de mi familia? Sí. ¿Y que me puede hablar a través de algún amigo o a través de mi novia, de mi novio? Sí. Cada vez que oímos ese no pasa, no, pero yo leí en la Biblia, no pasa nada. Gente contradiciendo lo que salió de la boca de Dios. No te vas a enfermar, no va a pasar nada, todo va a estar bien.
Salvo siempre salvo. Número 3. Entonces dijimos, cuestionó el mandamiento, contradijo la palabra, contradijo lo que Dios había dicho. Número 3, comenzamos a ver el fruto con ojos diferentes. Comenzaste a ver el sexo ya con ojos diferentes. Antes lo veías como que no, esto solamente si me caso, hasta el matrimonio. Y de repente lo empiezas a ver como, pero ¿por qué Dios, si es tan bueno, me negaría este disfrute y este placer? Por favor. Comenzaste a ver el fruto con ojos diferentes. Es decir, comenzaste a ver el fruto, comenzaste a ver algo que era demoníaco. Y no estoy hablando del sexo, sino cuando hablamos acerca de pecado, de iniquidad. Comenzaste a ver algo que era malo, ahora como bueno, ahora como deseable, ahora como agradable, ahora como que se me antoja, ahora como que ya no puedo vivir sin eso. Y algo que rechazabas, el engaño entró a tal punto que ahora vemos el fruto con ojos diferentes. Y lo más interesante, te olvidaste de la bondad de Dios. Es decir, lo que le pasó a Eva, se olvidó de todos los demás árboles, se olvidó de todo lo demás que Dios le había dado y se concentró en un árbol. Se concentró en un árbol. Ahí está la gente enfocada en todo lo que Dios está haciendo en los demás. Estás concentrada en un árbol en el que no es para ti, y estás olvidando todo ese huerto, todos esos árboles, toda esa bondad que Dios ha puesto sobre tu vida. Y estás diciendo, si Dios me está negando esto, ¿qué más no me estará negando? Porque así somos bien víctimas. Si Dios me hace esto, ay, cómo me hace sufrir con esto que me gusta tanto. Número 4, el engaño se consumó. ¿Cómo se consumó? Con esto voy terminando. Cuando la voluntad de Eva o cuando la voluntad del hombre se sobrepone a la voluntad de Dios. Ya, no hay vuelta atrás. El engaño se consumó. No importa lo que digas, no importa lo que hagas, no importa quién eres, porque ya te veo con ojos diferentes. Yo quiero hacer esto y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de hacer esto. El engaño se consumó. ¿Dónde está eso? Romanos 6:16. El engaño se consumó. Eva comió del fruto, pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? Escuche, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Eva decidió que quien ahora gobernara sobre ella fuera su carne. Y no solo eso, Eva decidió que ya no fuera Dios más su cobertura y su protección para los que estuvieron en el primer servicio, sino ahora mi carne es la que manda, y algo mucho más fuerte. Y ahora Satanás es quien va a gobernar sobre mi vida. Es a quien decidí elegir como mi cobertura. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, serás esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Búsquenme otra versión, a ver si hay otra versión. NBI, Dios habla hoy, algo más actual. O allá arriba también, si tienen acceso a otras versiones. Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pastora, ¿para qué Satanás me engaña? Para que te conviertas su esclavo de por vida. Para que le sirvas. ¿Para qué te engaña? No nada más para, ay, me río, me entretengo tantito contigo. Bye. ¿Para qué Satanás nos engaña? Para que nos convirtamos en sus esclavos de por vida. Pero también el versículo es clave, porque si nos sometemos a Dios, nos volvemos como Dios. Se lo voy a repetir: si nos sometemos a Dios, nos volvemos como Dios. Piense en un cable, en una extensión, y piense que Dios es la clavija y la fuente de poder al que nos conectamos. Tú eres ese cable, y cada vez que te conectas a esa fuente de poder, estás lleno de esa energía que está saliendo de esa clavija. Pero también cada vez que te sometes
al pecado, tu fuente es iniquidad. Y todo lo que sale de ti es división, es odio, es traición. ¿Pero por qué no puedo? Porque estás conectado a una fuente a quien decidiste obedecer, a quien decidiste conectarte, a quien decidiste sujetarte. Y con esto termino, y entonces ahora sí va a entender por qué le estoy predicando esto, porque no es una palabra fácil, no es una palabra fácil de predicar. Pero con esto va a entender por qué le estoy diciendo todo esto. Santiago 1, versículo 16 y 17. Santiago 1, versículo 16 y 17. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque Dios diseñó una voluntad y un plan para tu vida. Escuche con mucha atención lo que le estoy diciendo. Dios te dio una asignación para esta tierra. Dios diseñó un plan para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu salud. Y el hecho de que tú estés fuera de eso, el hecho de que hoy estés luchando, el hecho de que decidiste tu propio camino y fuiste engañado, tal vez creíste que lo que se te ofrecía era bueno, porque parecía que era éxito, porque parecía que era dinero, porque parecía que era reconocimiento, que era fama, que era placer, que era disfrute, que eran excesos, que era todo lo que siempre soñé en mi vida. El versículo es claro y hablaba mucho a mi corazón, porque era como no te equivoques, porque después de tantos años y de tantas generaciones que han pasado y de tanta gente que los ojos ven pasar, uno se da cuenta que no hay nada bueno fuera de la voluntad de Dios, que a lo mejor hay riquezas de momento, porque sí, la gente se puede preguntar ¿por qué la gente allá afuera sin Dios prospera? La gente puede prosperar sin Dios. La gente puede hacer cosas ilícitas y puede prosperar, pero no sabemos esas facturas que se cobran con salud, con ansiedad, con insomnio, con dolor, con pensamientos de suicidio, con muerte. Y esto es lo que el Señor me trajo a decirte hoy. No te equivoques, no seas engañado. No hay nada bueno esperando por ti fuera de la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tus hijos. Dios tiene un plan para tu matrimonio. Dios tiene un plan para todos los días que te quedan a vivir en esta tierra. Tal vez hay gente acá que dice: no, Dios conmigo, yo creo que ya termino, yo ya no tengo nada que hacer. Si estás acá, si estás vivo, si estás oyendo este mensaje, no es casualidad, pero es Dios diciéndote: no te equivoques, porque si hoy estás aquí y después de este mensaje y después de los mensajes que se predican acá y después de leer la Biblia y de conocer tal vez poquito, mucho a Dios, si después de todo eso sigues creyendo que hay cosas buenas fuera de la voluntad de Dios, estás siendo engañado. Es como la historia, y por eso mi esposo y yo somos tan duros en esto, de los jovencitos que deciden casarse con la persona que no es la voluntad de Dios. Y tú dices: es que no es por ahí. Y tus papás dicen: es que no es por ahí. Y la gente te dice, y aún puede venir un profeta de otra nación y te lo dice, y tú eres engañado y cuestionas el mandamiento y cuestionas la instrucción de Dios y crees que Dios te está negando ese hombre o esa mujer, porque Dios es tan injusto. Si tú te enamoraste y te fijaste en ella y creíste que había algo bueno fuera de su voluntad, que la voluntad que tú escogiste era mejor que la tuya, pero hoy puedes ver consecuencias de haber puesto tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Podemos ver consecuencias de dolor, podemos ver muchas consecuencias. Por eso mi esposo y yo de verdad que somos tan duros en esto, porque esto es algo que está como impregnado, como tatuado, como que fue un soplo de vida a nuestro corazón. No te equivoques, y se lo repito, no hay nada bueno fuera de la voluntad de Dios. Jesús sabía esto.
Jesús sabía esto. ¿Se acuerda cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando? ¿Ha escuchado esa historia? ¿Qué vino primero? Y para todos los que están esperando un milagro, ¿qué vino primero, la provisión o la tentación? Dígalo más fuerte, ¿qué vino primero, la provisión o la tentación? Hay gente, puede levantar su mano si usted está esperando un milagro de Dios. Estás orando por algo, un rompimiento, una respuesta. Siempre viene primero la tentación, antes de la provisión y antes del milagro. Siempre viene primero algo que parece ser lo que pediste, que parece venir a decirte lo que... Jesús estuvo en el desierto 40 días, 40 noches, ayunando, matándose de hambre, matándose de sed, con el estómago que yo creo que esas tripas le punzaban, porque también era hombre. Era Dios, pero era hombre. Tenía hambre. Y vino Satanás. Y lo primero que Satanás hizo, escuche, porque tal vez se puede identificar con lo que estás pasando hoy. Le dijo: si eres hijo de Dios, pídele a estas piedras que se conviertan en pan. Lo primero que Satanás vino a hablarle fue acerca de su identidad y algo que Dios pocos días atrás había hablado. Había sucedido lo del Jordán, donde Dios había abierto los cielos y había dicho: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces estaba Jesús ahí y Satanás vino a: pero no que eres hijo. Pero si eres hijo, ¿por qué Dios te tiene aquí sufriendo y muriéndote de hambre? Pero si eres hijo, ¿por qué ese milagro no pasa? Pero si eres hijo, ¿por qué esa oración no trae respuesta? Porque esa es la vocecita constante de Satanás. Esa es la tentación viniendo antes de la provisión. Si eres hijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mateo 4:3. Más abajo comenzó Satanás a distorsionar el carácter de Dios y quiso que Jesús viera al Padre como alguien malo. Mira, te tiene aquí muriéndote de hambre, te abandonó. ¿Dónde está lo que te prometió?